¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día a todos. Vamos a esperar unos minutitos a que ingresen todos los participantes. Aprovecho para avisar que si hay algo que no se escuche o con la señal que se corte, porque estuvimos recién testeando y a lo mejor hay algún conflicto en la conexión, por favor nos van avisando porque tenemos posibilidades de conexión alternativa para que se escuche bien y para que llegue bien toda la información. Así que no sean tímidos y cualquier cosa nos van avisando, ¿sí? Eso me parece importante porque ya en la prueba se notaron por ahí algunas diferencias en la recepción, así que eso, nos avisan, por favor. Gracias, Pato, por el aviso. Vamos a dar inicio al seminario. Les agradecemos a todos la participación del día de hoy. Pueden realizar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la barra de herramientas de Zoom. Al final de la exposición les vamos a compartir en el chat un enlace para completar una breve encuesta de satisfacción. La misma será enviada dentro de las 48 horas hábiles vía mail. Hoy nos acompaña Patricia Rilatz, docente y asesora en storytelling y pitching. Así que adelante, Pato. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Tal como les dijo Carmen recién, para mí es importantísimo que esto sea una conversación, así que si hay algo en lo que no soy clara, por favor no sean tímidos. Escriben su pregunta, mejor si es en la sección de preguntas y respuestas, pero en el chat también lo levantamos, así que es importante que no sea un monólogo, sino que realmente sea información que a ustedes les sume. Así que no sean tímidos, por favor, preguntan las veces que necesitan, porque cuanto más clara sea yo, más les sirva a ustedes. Así que eso para mí es importante que lo sepamos desde el principio. Entonces, voy a compartir la presentación, así me sirve para ordenar todo el material que les traje hoy. La propuesta, para aquellos que nos vemos por primera vez, la propuesta sigue un poco en la línea de las otras dos propuestas que vimos hace un par de semanas, que están disponibles en el canal de YouTube para aquellos que no las vieron. Y un poco la idea es seguir pensando el espacio de pitch no solo como metodología de trabajo, sino también muchas veces como caja de herramientas para las diferentes situaciones en las cuales estamos. Siempre digo lo mismo, pero cuando hablamos del pitch, el pitch mismo es una metáfora. Entonces, muchas veces nos encontramos con la lógica de pensar en el béisbol, ¿no? El pitcher es el que lanza la bola. Y siempre digo lo mismo, pero las historias no son mentiras, lo que son incompletas. Entonces, pensemos en lo siguiente. El pitcher, cuando lanza la bola, no la lanza una única vez en un mismo partido, ni hablar a lo largo de su carrera, pero en un mismo partido no la lanza una única vez. Entonces, ¿qué te hace pensar que vos vas a tener que preparar un único pitch o que hay una única forma de pitchar el mismo proyecto o el mismo jugador que sos? Entonces, esto, así como entrena el deportista, es una herramienta que vos tenés que entrenar. ¿Cómo comunicas lo que haces? Tiene que estar a la altura de tu trabajo. Entonces, muchas veces dejarlo al final o dejarlo al otro, que el otro interprete nuestro diferencial, muchas veces no ser dueño del propio relato hace que te dejen en lugares que a vos no te interesan o que solamente te convoquen para proyectos que ya no te llaman como profesional, porque gracias al cielo uno también es dinámico en la profesión. Entonces, parte de esta mirada también es entender que así como el pitcher tiene que entender ante quién está tirando la bola, porque tiene que conocer al jugador que se va a defender de su ataque con el bat, también hay que entender que todas las veces que lanzas la pelota, estás entrenando sobre una misma base, pero al mismo tiempo, todas las veces la pelota hace una curva distinta. Entonces, vos tenés que tener esa capacidad también de adaptarte al entorno, de leer el contexto, de saber para dónde sopla el viento porque te puede mover la parábola de la pelota. Entonces, cuanto menos trabajo y entrenamiento tengas, más fácil es que cualquiera de esas cosas desestabilicen tu comunicación. Y si desestabilizan tu comunicación, vos no pisás firme para justamente presentar lo que necesitas presentar. Entonces, siempre digo lo mismo, pero un pitch sin estructura es como hacer una torta sin gelatina, sin sabor. No afecta al gusto, pero anda a servirla, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? El olvidarte de la gelatina sin sabor hace que todo esto que no parezca que tiene presentación, parece que fue algo arrojado así, parece que lo hubieras cocinado mal. Todo el resto de tu trabajo no se ve si vos presentás las cosas sueltas. Entonces, muchas veces pensar en una estructura ayuda a ordenar todo lo demás. Y la metáfora, y justamente por eso me valgo en la metáfora de la arquitectura, muchas veces nos permite ordenar esto de una forma concreta para el otro. ¿Por qué? Sobre todo si somos trabajadores independientes, muchas veces la persona que nos contrata no sabe lo que nosotros sabemos. Entonces, hay un espacio en la comunicación de nuestra venta donde tenés que evangelizar al cliente. Es verdad, hay clientes que a lo mejor encuentran el gris. Bueno, puede ser, pero yo lo único que te digo es que si empezás a enojarte con el cliente o empezar a hacer afirmaciones tipo el cliente no sabe lo que quiere, el problema es tuyo, porque la verdad es que el cliente puede salir a comprarle a otro y el que necesita vender sos vos. Entonces salí de ese razonamiento y más vale pensar cuán claro sos vos en lo que comunicas. Y la metáfora es una herramienta muy amigable justamente para estructurar el pitch y para que se entienda lo que haces de una forma que sea inequívoca, ¿no? Que es un poco esa la aspiración. Entonces, esa es la propuesta de este seminario que vamos a tener hoy. Como siempre digo, esto no es un monólogo, así que cualquier cosa en la que no sea clara o la señal se corta o no se entendió lo que quise decir, porque es verdad, soy correntina, tengo este acento que le voy a hacer, ustedes me avisan, ¿sí? Sin empacho. Bien, entonces, un poco lo que estuvimos viendo en los seminarios anteriores es, primero, definimos un poco la lógica de qué es pitching, por qué es importante y qué puede hacer para vos. En ese caso, en ese primer seminario, hablamos mucho del pitch personal, de aprender a presentarse uno, porque si bien hay muchas cosas que pueden ir cambiando, si uno tiene una sólida presentación de uno mismo y sabe exactamente cómo presentar desde su propósito, desde su mirada, no tenés que partir de cero todas las veces que prepares un pitch. Entonces, entrenar esa parte, entrenar ese aspecto, por lo menos te da unos cimientos no considerables como para empezar a edificar sin que sea siempre hacer el pozo de cero, ¿no? Remar en dulce de leche todas las veces, porque además no siempre uno tiene ese tiempo ideal para reflexionar sobre, entonces, por lo menos capitalizar, ¿no? Estos espacios y estas capacitaciones. En la segunda capacitación, en el segundo seminario, un poco lo que hablamos fue esta idea de que si uno tiene esta mecánica de revisar ante quién pitchea el proyecto, cuál es la próxima oportunidad, cuál es el próximo paso que necesita, también muchas veces el pitch abre ciertas oportunidades. ¿Por qué? Porque como el pitch abandona un poco la idea de control de la oratoria siempre nos va a enseñar, entre muchísimas comillas, lo que es hablar bien. Entonces muchas veces se obsesiona sobre el control, sobre la dicción, sobre las figuras, sobre la postura. Y la verdad es que necesitas salir de toda esa estructura, poder ser mucho más breve, que el otro te perciba mucho más genuino para entablar una conversación. O sea, no se trata del control, sino se trata de la negociación. Entonces, en el pitch muchas veces lo que encontrás es esa vacancia, ese pedacito de, yo pensé que esta persona necesitaba esto, pero en realidad yo puedo sumarme a este proyecto y de repente encontraste otro negocio, encontraste otra posibilidad. Entonces, abandonar la lógica de la oratoria desde el control y pensar en el pitch en cuanto a relato, en cuanto a ponerte vos a disposición del otro, también favorece estas nuevas oportunidades. Entonces, si usas esto como una metodología habitual donde vas revisando tus vínculos, cómo los gestionas y cómo gestionas tu comunicación, también te puede abrir la oportunidad como de leer el entorno para abrir nuevas cosas, ¿no? Ese fue como el segundo encuentro. Entonces, este que es el tercero, y prometo que el vencido, o sea, no me van a tener que aguantar mucho más, sí es empezar a pensar, ok, ¿cómo hago entonces para contar esto de la forma más clara posible? Entonces, ¿por qué es importante pensar esto? Porque en realidad marca una diferencia en el vínculo cuando el otro entiende claramente cómo lo que vos haces le resuelve algo, ¿no? O sea, lo pone en acción. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy cuando hablemos de la lógica de la metáfora. Cuando hablamos fuera, es un poco la idea de trasladar conocimiento. ¿Cómo trasladas conocimiento? Lo trasladas al conocimiento en realidad en una figura análoga. Muchas veces deben haber escuchado, por ejemplo, la figura del iceberg.
Entonces, cuando alguien te habla del iceberg, vos sabes que estás viendo un 10% porque el 90% es lo que está bajo el agua. Entonces, esa metáfora te sirve para que vos puedas explicar que hay algo que tiene una profundidad mucho mayor de lo aparente. Y es con una imagen, ¿eh? Y ustedes me pueden decir, no, bueno, pero esto pasa esa única vez. No, no. Pensemos lo siguiente. ¿Qué te pasa cuando vos decís que te sentís que estás en una montaña rusa? Y esa montaña rusa son emociones. Y uno no puede controlar esas emociones. Si tenés eso sube y baja, así como si nada, ¿verdad? Ok. No solo eso. Pensemos qué significa cuando vos decís que estás en la cuerda floja. Ven que todas esas son metáforas. Y otra cosa muy importante, son metáforas que van a poner en funcionamiento sensaciones. Nosotros no hacemos ventas por cuestiones lógicas. Las ventas tienen un componente emocional. Siempre. Siempre hay una serie de atributos que nosotros le damos a un producto o un servicio por sobre otro. Y no, no es el precio. Abandonen esa fantasía de que la persona que cierra negocios la cierra porque es más barato. No es verdad. Hay un valor que vos le atribuís. Y siempre pongo los mismos ejemplos, pero funcionan como ilustrar, para ilustrar. Cuando vos ves a gente está haciendo fila para cargar nafta en la Shell versus la YPF porque te dicen que rinde más el octanaje cuando son personas que van a 20 en una calle urbana y digo, no sos Colapinto, ¿qué me hablas de la rendición del octanaje? Hay un valor percibido asociado a, o la gente que es capaz de pagar 60.000 pesos más por un par de zapatillas Nike porque se le hace que es mejor que la fila cuando no somos, ¿no? Fabricantes de zapatillas y no sabemos efectivamente si... Entonces, hay algo percibido con la marca. Entonces, si nosotros, a través de la metáfora, podemos darle ese valor emocional a lo que nosotros hacemos y lo que venimos a vender, marca toda la diferencia, ¿no? Entonces, la metáfora justamente va por eso. Y fíjense la imagen, ¿no? La pieza del rompecabezas. Nosotros hablamos mucho más en lenguaje metafórico de lo que somos capaces de entender. ¿Por qué? Porque la cantidad de cosas que aprendimos a través de una metáfora o de una historia no los tenemos racionalizados. Sin embargo, si empezamos a entender que están en todas partes, sabemos cómo usarlas a nuestro favor. De hecho, fíjense la pieza que encaja en el rompecabezas, pero hay una que destaca. Cuando ves que algo se ilumina, sabes que es algo distinto. Muchas veces es la idea, un foco encendido, ¿no? Es una idea. Bien, esas cosas, esas metáforas, esas imágenes simbólicas, muchas veces nos ayudan a nosotros a poder explicar de una manera mucho más clara lo que hacemos y cómo lo resolvemos. Entonces, ante esto, es importante pensar que cada vez más tenemos un lenguaje que se acerca a lo hora visual. Lo voy a explicar así. Cuando yo era chica, los cuentos, los chistes, arrancaban con situaciones casi literarias, ¿no? Entran un cura, un rabino y un pastor a un bar. Ahora los chistes son un meme, es una imagen y una frase. Ya no necesitas todo lo demás. Bueno, cada vez más lo visual se lleva mucho del lenguaje, se lleva mucho de la atención. Entonces, la metáfora lo que te ayuda es a tu relato de marca y a tu servicio darle una imagen concreta. Entonces, si vos estás vendiendo intangibles, asociarlo a una imagen concreta es mucho más fácil, es más rentable. ¿Por qué? Porque el otro entiende claramente qué y cómo. Entonces, vos situás al otro no solo en la imagen de lo que haces, sino en un contexto donde le da una importancia y una relevancia, ¿no? Entonces, se apoya el tono, se apoya en una mirada. Siempre tenemos esa fantasía de que, como diría Gonzalo Tarolar, que dice que de hecho tienen una capacitación de storytelling también a su cargo, que dice que siempre hay plata, o sea, esa fantasía que no hay plata no es cierta, siempre hay plata, lo que tenés que hacer es que te la den a vos. Bueno, entonces también está en cómo vos sitúas en la urgencia de que te la, o sea, por qué lo que vos haces y el problema que vos resolvés necesita ser ahora atendido. Y esa urgencia la presentás a través de la historia, ¿no? Que contás de cómo vos resolvés el problema a partir de cómo presentás tu producto y tu servicio. Entonces, ¿cuándo me sirven? ¿Cuándo me sirve una metáfora? Bueno, nosotros otra vez, ¿no? Seguimos construyendo.
Vos tenés por un lado el pitch personal, donde vos hablas de tu propósito profesional que se asocia al tema. ¿Por qué esto es importante? Porque la gente no compra un proyecto porque dice, ay, qué hermosa carpeta, qué divino esto. No, en realidad compra a la persona profesional que está detrás de esto y cree que efectivamente esta persona profesional puede llevar este plan adelante. Entonces, el propósito profesional y el tema está en consonancia con cuál es tu mirada, tu recorrido y quién sos vos como profesional. Entonces, eso es valioso para el otro, porque eso es lo que sostiene la confianza. Si además lo pensamos como una oportunidad, ese propósito y ese tema muchas veces te permite encontrar un nicho. Y ese nicho tiene una mirada diferente. Ok, entonces ahí lo que estás marcando es tu diferencial. ¿Qué estás viendo vos a través de tu experiencia, tu recorrido, que el otro no puede ver? Entonces, a partir de eso llegamos a la metáfora y es, ¿qué dolor aliviana? Y fíjate que eso mismo ya es metafórico, porque vos le estás diciendo a alguien que algo le duele y que vos sabés que sos solidario con eso y querés ayudar a que le duela menos. Entonces, como lo que yo soy y hago, efectivamente resuelve algo, ¿no? Bien, entonces la metáfora, como decíamos, es instruccional. ¿Qué significa que es instruccional? La metáfora no es netamente descriptiva, no somos Neruda, entonces lo que tenés que hacer es cuando usas una metáfora en un contexto de pitch es que tiene una instrucción de uso, ¿no? Fíjense, por ejemplo, a ver, cuando vos decís las metáforas deportivas, por ejemplo, en entornos empresariales, hay que ponerse la camiseta. Ponerse la camiseta ya tiene automáticamente una instrucción. Ponerte la camiseta es tener los colores, defender el equipo, defender la empresa en la cancha que muchas veces es un terreno casi que de guerra, ¿no? Entonces es instruccional. Vos le estás diciendo al otro qué tiene que hacer, efectivamente, a partir de esa metáfora. Hay un desplazamiento de significado. ¿Qué quiere decir? Que no es literal, o sea, nadie espera que efectivamente alguien se ponga solamente una remera y que con eso esté hecho el tema. Entonces, hay un desplazamiento de significado y se entiende que es así, es parte de la regla. Entonces, muchas veces, por ese desplazamiento de significado, también es una maravillosa herramienta de negociación. ¿Por qué? Porque vos arrancás a la persona. Cuando estás llegando a un punto muerto y te das cuenta que no se van a entender y que cada uno está empantanado en su idea, muchas veces la metáfora lo que permite es tomar distancia de ese conflicto y abordarlo de una forma diferente. Si vos lo abordás de una forma diferente, es muy probable que puedas encontrar una salida de esa negociación porque estás en un punto muerto, si no. Fíjense, todo esto fíjense que esto es explicativo y sigue siendo metafórico. Estás empantanado, estás en un punto muerto, ¿no? Esta lógica de que no puedes avanzar, bueno, eso también es una metáfora y nosotros hablamos todo el tiempo en metáforas. La presentación de un tono concreto. La metáfora, al ser instruccional y ese desplazamiento de significado, también te va a decir exactamente cuál es el uso y la mirada que tiene. Entonces, el tono es, ¿te va a salvar las papas? ¿Es una urgencia, no es una urgencia? ¿Es algo a largo plazo? Todo eso está en cómo vos presentás esta metáfora. Después, también porque te permite transmitir una experiencia. O sea, vos, si no tuviste un recorrido y no viste cosas a partir de tu experiencia profesional, no puedes transmitir nada nuevo. Entonces, lo importante de esto es que la metáfora también permite que a vos te saquen de una supuesta zona de confort y vas a poder explicar lo que haces de una manera mucho más descontracturada. Y por otro lado, lo que decíamos, una imagen concreta. Entonces, a veces es, por ejemplo, yo te podría presentar a Doña Petrona, ¿no? Que la deben haber escuchado nombrar, como la ingeniera de lo cotidiano, porque la tipa armó todo un sistema, ¿no? Para enseñar a cómo se pone la mesa, a cocinar, a todo una ingeniera de lo cotidiano. Ahí donde puedes criticarla en un montonazo de cosas, la tipa hizo un imperio, armó una empresa y una marca para sostener su casa y su familia, ¿no? A través de hacer una ingeniería de lo cotidiano. Entendió que lo que ella sabía hacer no lo sabía hacer cualquiera, entonces sin perder su mote de señora, porque eso para ella era muy importante, porque en ese momento las mujeres que trabajaban no siempre eran bien vistas, que se presentaba como Doña Petrona, hizo una ingeniería de lo cotidiano. Y miren lo que armó. Entonces, la metáfora de la ingeniería de lo cotidiano es justamente lo que define la perspectiva sobre Doña Petrona. ¿Esto es claro? ¿Venimos bien hasta acá?
¿Se me escucha bien? ¿Estamos bien? Gracias, Luis. Bien, entonces, em, ¿por qué la metáfora? ¿Por qué metáfora de todas las cosas posibles? Bueno, un poco como les conté, usamos muchísimo la metáfora en nuestro día a día, ¿no? Entonces, como, como las usamos todo el tiempo, es algo amigable que a ustedes no les queda tan lejos para empezar a incorporarlo a su comunicación. Entonces, lo primero es, ¿en qué hay estructura? ¿Por qué digo esto? No uses un cambalache de metáforas, de nuevo. No sos Neruda y mira cómo te bajo el precio en 2 minutos, tampoco sos Arjona. Entonces, elegí una metáfora. Recordad que un pitch dura como loquísimo 3 minutos. Loquísimo, 3 minutos es un montonazo de tiempo. Ok, entonces una metáfora que ordene lo que haces, entonces de última puedas abrir, ¿no? Como una rama de conversación para después. Acordate que vos lanzás la pelota para que el otro te la devuelva y empezás el juego. O sea, si vos no haces el pitch y no empieza el juego, no pueden empezar a hablar. Vos lo que querés es establecer una negociación, no querés hacer un monólogo, ¿no? Porque, bueno, eso también es importante entenderlo. Como diría mi papá, lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Entonces, la metáfora tiene que ser una, elegí una, ¿no? Esto que te ayuda a poner el relato en acción, porque de alguna forma, al hacer ese desplazamiento de significado, el otro lo está viendo funcionar, no es que simplemente es una idea abstracta. Y nosotros muchas veces en nuestra comunicación profesional usamos ideas abstractas, como por ejemplo, lo urgente nos tapa lo importante. Es lo urgente, ¿qué es lo importante? O sea, es como, es tan abstracto que no me dice nada. Y no solo no me dice nada, sino digo, qué feo el lugar al que te resignás. Porque si vos, entonces, según lo que vos estás diciendo, según esa narrativa de lo urgente me tapa lo importante, entonces vos te estás resignando todo el tiempo a ser lo urgente. ¿Nunca te sentás a pensar o a hablar en la mesa de lo importante? Entonces, ¿a dónde te estás relegando vos? Cuidado con esas frases hechas, ¿eh? Cuidado como hablas de vos. Cuidado donde te parás. Porque a veces no razonamos todo eso. Es como cuando yo era chica, en un momento pasó, yo era chica y que recién empezaba a tener las entrevistas del trabajo y estaba muy de moda que dijeras que tu peor defecto era que eras muy perfeccionista. Estaba de moda, era como que nos parecía a nosotros que quedaba re canchero. Y en realidad, si vos sos muy perfeccionista, es un problemón, porque no vas a llegar a ningún deadline, porque nunca vas a entregar las cosas a tiempo. Entonces, cuidado con esas frases hechas. En vez de pensar en esas frases hechas, exactamente lo que tienes que hacer es pensar en una metáfora que explique tu visión de cómo vos haces tu trabajo, ¿no? Entonces, también es importante pensar que, por supuesto, todos sabemos que la metáfora es un desplazamiento de significado, como dijimos antes. Entonces, no se trata de la exactitud. Obviamente, yo ya sé que Doña Petrona no es una ingeniera, se entiende cuál es la imagen, ¿no? Entonces, habilita una conversación. No es que la otra persona va a interpretar que te estás presentando vos como un ingeniero cuando no lo sos, ¿no? O sea, tiene que ser alguien muy necio para tomarse como literal o estar muy distraído para tomarse como literal una metáfora, ¿verdad? Perdón. Entonces, justamente es importante pensar que este desplazamiento te permite tomar una distancia que por ahí habilita otra conversación sobre el vínculo profesional. Bien, ante esto, siempre, siempre, siempre que nosotros estamos gestionando nuestra comunicación, estamos gestionando vínculos, porque de nuevo, ahí donde todo el mundo está asustado por la inteligencia artificial, yo digo que si a vos te bajan una barrera de ingreso, te van a subir otra. ¿Y cuál es la más fácil de subirte? La de los contactos. Entonces, ¿cómo vos trabajas tu networking? ¿Cómo fortaleces estos vínculos a largo plazo? Hace toda la diferencia. Toda la diferencia. Como decía Cota hace un par de años, lo importante es que vuelvas. Bueno, es esto. No es que vos hayas sido confiable para hacer proyectos en el pasado. Es que sigas siendo la primera persona que llaman. Y hay profesiones y hay vínculos que nadie tiene ganas de repensar a menos que se manden una muy grave, ¿no? O sea, ¿quién tiene ganas de cambiar de contador en el fondo? Entonces, si vos estás queriendo ganar un cliente que tiene un colega, y más te vale que te pongas a investigar qué necesita ese cliente. Porque si no,
Entonces, de nuevo, ¿cómo haces esa gestión de vínculos? ¿Y por qué es de la comunicación? Porque desde la comunicación vos estableces, de nuevo, tu punto de vista personal, profesional. Uno se vincula con personas, no con números. Entonces, ¿cómo haces que tu mirada le sume algo al otro? ¿Cómo comunicas tu método y sobre todo cómo comunicas tus tiempos? Siempre digo lo mismo, cuando uno cierra una propuesta de trabajo hay un montón de cosas involucradas. Entonces, la metáfora muchas veces puede ser tu método de trabajo. Pongámonos de nuevo en el ejemplo de Doña Petrona. Mira, yo lo único que te digo es que en todo este, yo soy como una ingeniera, yo miro absolutamente todos los procesos, de cómo hago el estoqueo, de cómo manipulo la materia prima para asegurarme que no haya contaminación. Además de esto, cuáles son las cosas que necesito preparadas en el set antes de empezar a rodar la receta. ¿Por qué sé que esta receta es la manera? ¿Por qué es importante que haya imagen? ¿Por qué este tipo de plano? Entonces, ¿el ingeniero qué hace? El ingeniero se preocupa de procesos. ¿No? Entonces, si ella puede estandarizar ese proceso y funcionar como una metáfora, una ingeniera de calidad, se sostiene lo que ella está diciendo. ¿No? Entonces, esto es importante porque muchas veces si vos sos un trabajador independiente o si vas a una feria internacional, por ejemplo, y llevas, no sé, me imagino, te vas a un mercado audiovisual y llevas una carpeta llena de proyectos, bueno, vos tenés que en realidad venderte a vos y cuál es tu mirada y cuáles son los proyectos que a vos te interesan y cómo está confeccionado tu catálogo para que sea un soporte para todas las historias que llevas. Pero en realidad te tenés que pichear primero a vos, porque vos sos la puerta de entrada para todos esos proyectos. Si vos empezás, digo, si vos empezás a presentar todos tus proyectos, sos casi que un mantero. Entonces, primero, trabajá sobre cuál es tu mirada, porque vos tenés que funcionar como una legitimación de que todos los proyectos que están en tu catálogo están pensados, están revisados y sentís que tienen un diferencial. ¿Y qué es lo que los une? Un tipo de historias que a vos como profesional te parece que son necesarias hoy en el mercado. Entonces, primero haces un pitch personal, después pitchas sobre tu método de trabajo. Y como tenés como loquísimo 3 minutos para hacer eso, qué mejor que una metáfora, ¿no? Y ante esto, también es importante pensar que muchas veces la metáfora es la síntesis. Por eso pongo la foto de mis lentes acá, porque a veces es la síntesis, es mostrar como cuál es la mirada. ¿Dónde está esta pequeña cosita que marca toda la diferencia? Entonces, ¿qué te pasa a vos cuando analizas un proyecto? ¿Qué te pasa a vos cuando son los proyectos dónde te sentiste vos más valioso? ¿Dónde sentís que sumás vos en un equipo? Una metáfora que siempre me sirve para esto, de nuevo, cuando yo recién empecé a trabajar, siempre se hablaba que vos tenías que decir que eras un team member, porque vieron que siempre en inglés. Em, Ahora, ya sabes que tenés que ser un team member. Eso lo sabes en absolutamente todos los trabajos. ¿Sabes qué tipo de jugador sos? Porque es lo mismo ser un mediocampista que ser un defensa, que ser un volante por izquierda, que ser un arquero. ¿Sabes qué tipo de jugador sos y qué traes al equipo? ¿Ven? La metáfora muchas veces es la síntesis de todo eso, de cuál es tu experiencia, de dónde vos sentís que nutrís al resto, de cómo, porque también entender cómo nutrís implica que vos te puedas proponer y que no lleve tanto tiempo adaptar la forma de trabajo. ¿No? Entonces, cuanto más claro es esto, más fácil es medir las expectativas cuando se empieza a armar, ¿no? El ida y vuelta. Por eso digo que es tan importante tener las riendas de la propia comunicación, porque en realidad si no, siempre el otro va a llenar el agujero de comunicación que vos tengas, lo va a llenar con su ansiedad o con sus prejuicios, ¿eh? El otro no tiene tiempo para pensar a vos. Y si piensa, probablemente no piense tan bien, porque puede, porque muchos exorcizamos miedos en otros. Entonces, ahí es donde yo digo, tomar las riendas y hacer ejercicio de presentarte. Y siempre que yo digo esto, alguien que dice, no, qué bárbaro, porque a mí en la universidad no me enseñaron esto. Siempre tengo todo el registro de todos los médicos que me dicen esto, los administradores, los diseñadores gráficos, los ingenieros en sistemas, todo eso, no, la facultad no me enseñó esto. En realidad es aún más, para mí, más problemático otra cosa.
Y es que a nosotros nos enseñaron que hablar bien de nosotros mismos es de fanfarrón. Por eso lo dejamos para el final. Yo no creo que sea de fanfarrón si uno entiende la justa medida, ¿no? Sí. Hay veces que no hace falta. La manera no creo que sean los certificados y las credenciales. Depende, por supuesto, del contexto, pero en general no lo es. Perdón. Lo más importante, en realidad, es encontrar la forma de poder decir qué te hace diferente, qué estás buscando y qué puedes alcanzar para el otro. O sea, ponerse al servicio del otro para hacer las cosas que a vos te importan. Si no, estás siempre a merced de que el otro te registre o entienda tu valor. Y el otro tiene otra agenda, tiene otras cosas, tiene otras necesidades. Entonces no te pongas vos a merced de la buena voluntad del otro. No vas a salir, perdón, me quedó algo atravesado. No. Ay, gracias. Entonces, justamente va desde ahí. El otro no necesariamente tiene el tiempo o la atención para pensar en vos. Entonces, hacerte dueño de tu relato sin necesidad de inflarlo o mentir, sino como herramienta para abrirte el camino hacia lo que vos crees. Esto es lo importante. ¿No? Entonces, salir de ese juicio de valor de no, pero ¿qué voy a estar contando lo que hago? ¿A quién le importa? Y mirá, en la medida que te cuestan las oportunidades que no puedes pedir, y sí, te tiene que importar a vos. Porque siempre es más fácil ofenderse con alguien que lo hace, ¿no? Me encanta cuando tenemos esos términos tipo, ah, bueno, es un vendehumo. Mirá, no sé si es un vendehumo. Por lo pronto está logrando una venta que vos no. Y siempre hago la misma metáfora, porque no puedo evitarlo, pero yo que vengo de la narrativa, no se puede contar una historia del viaje del héroe o en código del viaje heroico femenino en clave de víctima. Porque ninguno de los héroes que a vos te gustan o te han convocado en la vida prefería que le pasen las cosas que le pasaron. Frodo no sabe ni dónde queda Mordor para destruir el anillo en el Señor de los Anillos. Bruce Wayne prefiere que sus padres estén vivos, que después de haber sido testigo del asesinato decida disfrazarse de murciélago en vez de hacer terapia, es otro tema. Pero el tipo hubiera preferido que sus padres estén vivos, no ser Batman. Entonces, ante esto, toma las riendas de la situación y no pienses que la culpa la tiene la industria o la competencia o determinada persona que sabe venderse de la forma que vos no. Alejate de esa posición y pensá qué estás haciendo vos que no estás siendo lo suficientemente claro como para que tu proceso de venta sea más corto, ah, mínimamente más corto. Pensá si el pitcher lanza las bolas, tiene 3 strikes, ¿no? Es más complejo, pero no importa. Tiene 3 strikes. Si a vos te lleva más de 3 reuniones hacer una venta y empezá a pensar que hay algo de lo que vos estás diciendo que no es claro, ¿no? Esto también es importante. Bien, entonces, ante esto, bueno, pongo siempre el ejemplo de Barros Esqueloto, porque se había filtrado hace un tiempo, cuando él era de Boca, esta cosa de prohibido tirar los centros de mierda. Bueno, yo descubrí hace mucho tiempo que el fútbol es un terreno muy fértil para hacer metáforas en las empresas. Hace muchísimo tiempo. ¿No? O sea, el idioma universal de este país es el fútbol. Entonces, por más que no te guste, mi recomendación es empezar a aprender de fútbol porque rompe el hielo en el 90% de los lugares. Entonces, este señor en un momento estaba hablando con su plantel, con sus jugadores, y le dice, prohibido tirar centros de mierda. O sea, si vas a tirar un centro, tirarlo bien. Bien, perfecto. Ante esta misma metáfora futbolera que sirve también, y de vez en cuando, como diría Fontana Rosa, una mala palabra bien puesta es espectacular, porque ¿qué te hicieron las palabras que son malas? Em, Aléjate de estas metáforas. Estas metáforas están gastadas al punto de que parecen todas mentiras. Somos un puente entre tal cosa y tal cosa. Sin nosotros este enlace no hubiera... Había una época que era enlace, conexión. Conectamos puertos diferentes. Transformación. Transformamos crisis en oportunidades. La mejora permanente, otra narrativa
Una falacia plena. Convertimos el error en oportunidad. En red. Esto tiene olor a 1998, cuando todo era las punto .com, todo era en red. La llave. Mira, a menos que seas Abel Pintos o que seas un cerrajero, alejate de la metáfora de la llave. Inclusivo. ¿Qué es esto? ¿No? Las empresas unicornio. Fíjense cómo hablamos, ¿no? En metáfora todo el tiempo, el ciclo de vida de la empresa, ¿no? Bien. Bueno, ponerse la camiseta, que es esto es lo que ya dijimos, lo urgente que te tapa lo importante. Estoy como un bombero tapando incendios. Pero mira, si vos trabajás como un bombero, yo te voy a contar otra cosa. Los bomberos tienen dos propósitos en su trabajo, apagar el fuego y salvar la vida. Solo esos dos. Y como esos dos son los propósitos, o sea, lo más importante, a veces causan mucho más destrozos de los que deberían o los que son necesarios porque esas dos cosas les parecen tan urgentes que se llevan puesto todo lo demás. Entonces, si vos estás trabajando como un bombero, probablemente estás causando muchos más destrozos que los incendios que apagás. Entonces, alejate de esa narrativa y más vale empezar a pensar en cómo vos prevenís incendios. ¿Ven que la metáfora, si ustedes la usan de otro punto, permite otro tipo de conversación? Entonces, ese tipo que prefiere trabajar como un bombero que cambiar su workflow, es tan fácil como, escúchame, haces esto hace 20 años, ya no te sirve más. Tomate el ribotril y pensemos una forma mejor. No, sostiene y sostiene y sostiene. Y esto también tiene que ver con una cosa para mí importantísima en las empresas en general y de los... ¿Qué es esto? Los físicos te van a decir que la fuerza más importante de la Tierra es la gravedad. Miren, yo que soy cero científica, pero no tengo ni una duda, la fuerza física más importante de la humanidad es la inercia. Si la gente hace 20 años hace este proceso de esta forma, lo va a sostener hasta que el proceso se lo lleve encima. Entonces, muchas veces la metáfora también permite abrir estas oportunidades. Deje de trabajar como un bombero. ¿Quién puede vivir así? No vale la pena. No vale la pena porque estás causando mucho más destrozos cuando puedes prevenirlo y hacerlo de esta forma, ¿no? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué la inercia es tan importante? Porque los cambios dan mucho miedo, por supuesto. Por supuesto que dan mucho miedo. Y cuando la gente me dice quiero un cambio, el único cambio que quieren es ganarse el kini. Todos los demás cambios cuestan un montón, pero cuesta mucho más no hacerlos a tiempo, ¿no? Total, mira, Newton le llevó una manzana. Yo en ayunas y te digo lo mismo. Lo total, Luis, obvio. Entonces, y la peor mentira de todas. Si además de lo que trabajás, no estás trabajando. Y mira, bichito de luz, si no sabes la diferencia, tenemos otros problemones, porque trabajo es trabajo y vida personal es vida personal. Y esto ya se sabe hace mucho tiempo. Cuando impusieron la jornada laboral de 8 horas y los fines de semana, es porque la gente necesita descansar para rendir mejor en el trabajo, si no se enferma más y comete más errores. No está pensado porque qué magnánimos que hay un fin de semana. Entonces, si vos estás premiando una supuesta hiperproductividad, hay dos cosas. O no está pasando la hiperproductividad, o estás contando un relato que se cae en sí mismo. Entonces, después tenemos otras falacias, tipo la mentira de gestión del tiempo. ¿Quién puede gestionar un tiempo cuando el 90% de las variables no son tuyas? O sea, vos no manejás el bondi, no manejás el tránsito, no manejás el subte. Hay un montonazo, muchas veces no manejás los objetivos porque tenés que negociar con otro. Entonces, vos lo único que puedes gestionar es tu energía y tu concentración. Dejar de comerse metáforas como algo literal, también en parte es como, para mí es una madurez profesional. Perdón, voy a leer en voz alta, Gaspar, porque soy rubia y no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Qué error cuando digo full life, qué mal. Es que sí, es un bombero sin descanso y un bombero sin descanso es un bombero que se va a mandar un moco porque no descansa. Hay una anécdota. Por supuesto, de estos mitos empresariales que nunca se sabe si efectivamente sucedieron, pero siempre son inspiracionales como los mitos, ¿no? Como los mitos griegos. Dice que Ford una vez invita a un especialista que le pregunta quién es el empleado que más cobra
Y le dice, vení, vení, te lo voy a mostrar. Entonces hay un escritorio en el medio de la fábrica, que hay un tipo que tiene los pies arriba del escritorio, que se está durmiendo una siesta con el sombrero que le estaba tapando la cara. Dice es él. ¿Por qué? Porque la función de él es pensar. Él tiene que mirar lo que pasa en la fábrica y pensar. Y cada vez que yo implemento alguna de las cosas que este tipo me sugiere, me lleno de plata. Entonces entendí que este es el tipo es el tipo más valioso. Y el tipo no está siempre al palo y no está siempre haciendo mil cosas. Entonces, a veces pienso, cuando vos entras a LinkedIn y ves que la gente, toda es especialista en la inteligencia artificial salió hace 5 minutos, todo el mundo es especialista. Ok, entonces cuando vos vas a hacer una capacitación de inteligencia artificial, ¿la haces porque realmente a vos te interesa saber de qué va o es para subirte a la tendencia? Y ahí es donde digo, ¿desde dónde vos tomás la decisión? Porque todas esas decisiones que vos tomás las tenés que comunicar. Y eso también habilita cuáles son los espacios que después vas a habitar, ¿no? Profesionalmente. Entonces, empezar a ser dueño de las decisiones, empezar a comunicar, es importantísimo, ¿no? Santiago, ¿a qué me refiero con evitar inclusivo? Me refiero, Santiago, que es algo demasiado genérico. Entonces, cuando decís inclusivo, no se sabe a qué estás incluyendo. ¿No? Y la verdad es que el 90% de los proyectos tienen un público, ¿no? Un público específico. Yo voy a usar una metáfora al audiovisual, pero cuando vos te dicen que algo es apto para todo público, que todo el público lo pueda ver, no significa que a todo el público le interese. Entonces, cuando vos decís algo inclusivo, ¿a qué te referís? Te referís a la temática, te referís al formato que puede llegarle a personas que tienen habilidades diferentes para llegar a determinado contenido. ¿A qué te referís con inclusivo? Y muchas veces se lo dice como si fuera una lista de súper, ¿me entendés? Donde tirás como precio, calidad, inclusivo. Sí, ¿qué me estás queriendo decir? Y en algún punto es metafórico porque estás diciendo que estás incluyendo a alguien o algo, pero por otro lado no me estás contando nada. Y en un momento esto era como casi como el sello de IRAM, ¿no? O sea, ay, no, pasé por un control de calidad. Pero en realidad no, cuando vos estás comunicando cosas que son vacías, no estás diciendo no estás diciendo nada en el fondo. Entonces, elegí una metáfora y explotala. Pero eso también implica compromiso. Y el compromiso es no caer en las cosas que cae todo el mundo. O sea, si vos querés que esto sea una huella digital, o sea, que sea algo que marque tu personalidad, tu identidad profesional, y no caiga donde cae todo el mundo. O sea, no me prometas diferente y me dé que sos un puente entre cosas, ¿no? La llave que abre, ¿qué sos? Abel Pintos, ¿no? Bien, entonces, como siempre digo, es tu trabajo sonar a la altura de tu trabajo. Vos tenés que hacer ese esfuerzo, ¿no? Entonces, cuando negocias, por ejemplo, una propuesta de trabajo, y ante esto yo soy muy tirana. Presupuesto no, presupuesto no. Vos mandás una propuesta de trabajo. ¿Por qué digo esto? El presupuesto implica un desglose muchas veces. Y ese desglose, estás habilitando a veces una conversación que tenés que repensarla. El otro no es profesional en lo que vos sos profesional, no es especialista en lo que vos sos especialista. Si vos empezás a habilitar una serie de ítems desglosados, y hay que ver, qué sé yo, a lo mejor vos le decís, bueno, mira, estos son más o menos 4 horas de trabajo. Y el otro que no tiene idea del tiempo que te lleva, oh, para mí esto se hace en 3 horas. ¿Qué sabés? Entonces, el problema no es que el otro te quiera discutir, porque el otro te quiere discutir porque quiere pagar menos, porque no termina de percibir el valor, porque el tema es que vos le estás dando la herramienta. Entonces siempre digo lo mismo. A mí me parece poético que en español la palabra sea presupuesto, porque con nuestras economías es lo que uno presupone que va a salir. Estornuda al yen y ya no sabemos qué pasa. Bien, entonces ante esto, vos lo que estás armando no es solo un monto de honorarios. Vos estás presentando una propuesta de trabajo que incluye tiempos, equipo, entregables. Hay una metodología detrás. Y en esto soy tirana. No, no es un presupuesto. Es una propuesta de trabajo.
hay una mirada que tiene que ver con entregables, con una experiencia. Entonces, no es mándame un presupuesto, no, nos juntamos un ratito y te mando una propuesta. Propuesta es muy distinto. Hay plazos. ¿No? Porque si no, la otra persona está bien, por supuesto, estás pitchándolo, es una propuesta, hay algunos aspectos que son negociables y otros que no. Ahora, si la otra persona te quiere pelear los honorarios, y la verdad es que no le pongas vos las variables, porque si no vas a empezar a discutir cosas que no tienen sentido. Es como cuando alguien en una empresa, la gente de compras tiene que aprobar a una productora que le hace el evento de fin de año. Y dice, ay, mira, vamos con esta porque te presupuestó 91 sillas y esta 90. Como si fuera que las sillas te van a hacer. Pero ¿qué pasa? El tipo de compras no es especialista en eventos. No es él el que o sea, entonces vos le estás poniendo la variable para que vea la cantidad de personas que pueden estar sentadas. ¿Se entiende? Entonces, cuidado, cuál es la conversación que estás habilitando y hacia dónde desvías. Porque lo que a vos te interesa es la propuesta, es la mirada, es el diseño del evento, es que vos le contás que entendés de qué va la empresa y por eso efectivamente puedes hacer un evento que cierre ese año que es tan particular. Esto es lo que vos le tenés que contar. Entonces, ojo cuando presentamos, porque siempre es una propuesta. Bien, entonces, ante esto, cuatro caminos posibles para ordenar. Por eso digo que son metáforas que ordenan, ¿no? Y ahora vamos a pasar a contar cada una. La primera es la metáfora del ingrediente secreto. ¿Qué es el ingrediente secreto? El ingrediente secreto es como cuando usamos, por ejemplo, hace un ratito, la gelatina sin sabor. Mirá, la verdad es que si vos no sabes cocinar tortas, lo primero que te vas a olvidar es la gelatina sin sabor. O vas a ver eso en el listado y no le vas a dar pelota porque si no sabes, si nunca cocinaste una torta, vas a pensar que eso no significa nada, no vale nada. Vas a ir a hacerla, en gusto te va a salir espectacular. Ahora, es una cosa espantosa. Apenas cortas una porción, se derrite por todos lados, parece cruda, imposible de comer. Bueno, lo que yo hago para vos, el resto ni se da cuenta. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo en realidad es establecer un planeamiento de costos para la empresa. Entonces, cuando vos estás en el horno, parece que esto no es importante, pero es la estructura que sostiene todo lo demás. Si vos no haces un planeamiento de costos, la torta va a llegar a estar bien, ¿eh? Y en gusto va a estar bien, pero se cae por todos lados con la empresa. Entonces, el ingrediente secreto es esa alquimia que combina diferentes elementos y que vos podés ver, ¿vieron? Explicarlo en algo que termina siendo un producto tangible, cotidiano y cercano, hace que sea mucho más fácil entender cuál es la visión o la propuesta, ese planeamiento de costos, a partir justamente de esta última figura. El proceso creativo es un tipo de narrativa y metáfora que sirve en momentos de crisis. En el proceso narrativo, perdón que justo hay un comentario. Ah, perdón. Em, el proceso creativo, como decía, funciona cuando vos estás en un proceso de crisis, o sea, cuando necesitas un cambio porque las cosas no están funcionando hasta acá. Entonces, necesita muchas veces menos prueba científica que que el ingrediente secreto, porque en algún punto la alquimia de la cocina es una prueba ya fehaciente en sí misma, pero sí habla muchas veces de cómo ha servido otras veces inspirar. Por ejemplo, es cuando vos tomás algo que funcionó en otro segmento, en otro sector, y lo trasladas a tu industria. En ese proceso creativo, lo que estás haciendo es decir, vos no podés adivinar lo que va a venir, sino que podés retomar en referencias de lo que has servido otras veces, ¿no? Y volver a traerlo. Por ejemplo, en la época de la pandemia, los adolescentes y los jóvenes no podían salir al boliche por la lógica del aislamiento. Entonces, ¿cuál fue la solución que encontraron para esto? En una primera instancia, en una cuarentena muy estricta, eran vivos de Instagram. ¿Ok? Así empieza la brecha. Bueno, cuando quieren llevarla a un formato corporal, digamos, ¿cómo hacen para garantizar las burbujas? Bueno, un formato en 1950 que se llama el autocine. Entonces encontraron un estacionamiento lo suficientemente grande, la gente iba en sus autos, entonces conservaba su burbuja de aislamiento, poniendo en la misma radio, escuchaban todos la misma música. Es el mismo formato del autocine.
En el proceso creativo vos contás exactamente eso. Es algo que funcionó en 1950, que por ahí se hace como algunas acciones ahora, entonces el público sabe cómo manejarse, pero lo llevamos del formato del cine, lo llevamos al evento en vivo. Entonces permite, ¿no? Que vos le puedas contar al público rápidamente cómo tiene que hacer. Esto muestra que puede funcionar y en ese proceso creativo estás marcando el diferencial. ¿No? Entonces, justamente lo que haces es contar cómo la cocina y cómo haces la traslación, ¿no? De un sector a otro. Eso por un lado. Por otro lado, diferenciar en el mercado. El diferencial en el mercado es para mí un poco peligrosa en general. A mí no me suele gustar en mi pitch personal ni en los proyectos que yo defiendo hablar de la competencia. A mí me parece que ahí entras como en una cosa complicada. Pero hay mucha gente que le gusta porque tiene muy en claro qué es lo que hace diferente al resto. Un diferencial en el mercado es pararte sabiendo lo que hace la competencia y contar qué te hace distinto. Por ejemplo, cuando yo empecé a hacer seminarios y demás para perfeccionarme en lo que ahora capacito, me pasaba mucho que todo lo que tenía que ver con lo anglo, llegar a la información es dificilísima. O sea, así como nosotros tenemos tan incorporados que en los cursos tenemos el material a disposición, o nos cuentan los libros que han leído, o tenemos los programas analíticos, bueno, todo eso allá es imposible. Está blindado bajo mil llaves. Tenés que hacer prácticamente un vía crucis de pagar una serie de cursos. No, en el curso 2 te vamos a dar ese libro, pero no me puedes decir el nombre. No, no, no. Eh, y después vas y te hacen una interpretación de ese libro, y qué sé yo. No digo que no valga la figura del docente, sino digo que toda esa cocina está tan guardada que para mí eso siempre es un problema, porque en la gestión del conocimiento hay que entender que el conocimiento tiene valor en cuanto circula también. Entonces, yo siempre dije, ni loca me guardo las cosas. O sea, las cosas funcionan porque también en la lógica que uno da, también el resto empieza a compartir, empieza a intercambiar, empiezan las conversaciones que a mí, por lo menos, son las que me interesan. Entonces, yo puedo hacer toda una narrativa de que ese es mi diferencial en el mercado. El diferencial está en la lógica de guardar o compartir. Y eso marca el resto de la metáfora. Y la última es la metáfora deportiva, que esto ya lo estuvimos más o menos explorando con el fútbol y funciona con todos los deportes de equipo, funciona con el básquet también, con el handball. Vos me decís, deporte individual no, sí, puede funcionar, depende de dónde te pares, ¿no? O sea, el tenis puede funcionar o puedes hacerte pelota contando una narrativa de tenis. Depende mucho de dónde te pares. Yo una vez conocí a alguien que me decía, la gracia del tenis es pasarle el problema al otro y no te presentes laboralmente con eso. Ahí sí que vas frito, seguro que no vas a ser el compañero del mes. Em, Digo, depende, pero si vos hablas como de la resiliencia, de entender lo que es poner la cara para un equipo, porque en realidad vos estás en la cancha solo, pero tuviste todo el equipo atrás que te ayudó. Bueno, entonces sí, obvio, podés usar también deportes individuales si quisieras. Depende del argumento y depende del ángulo en el cual lo tomes. ¿Esto es claro? ¿Venimos bien? Súper. Bueno, cualquier cosa ya saben, ¿eh? Me van consultando, lo vamos hablando. Bien, entonces, algunos más para tener a mano, algunos caminos y metáforas que me divierten en particular. La de los simuladores. Es una pena que no puedan abrir unos micrófonos, porque esta me divierte mucho hacerla conversar. Pero los simuladores, para quienes no conocen la serie, es una serie que todos los episodios funcionan igual. O sea, lo mismo. Bien, ¿cómo empiezan? En el primer episodio tenés a alguien que tiene un problema, que lo expresa en voz alta frente a, casualmente, un cliente ya servido y satisfecho por los simuladores. Entonces, ¿qué hace? Le da una tarjetita, le dice, hay unas personas que resuelven problemas. El tipo agarra en la desesperación total. Agarra ese número de teléfono, llama, lo atiende un personaje que se llama Mario Santos. Mario Santos tiene la reunión con este futuro cliente, el cliente le explica el problema, Santos se va, se reúne con el resto de los simuladores, arman un plan. El plan nunca sale del todo bien, pero ¿qué pasa? Reciben la ayuda mágica de otro cliente satisfecho previamente y con eso las cosas se resuelven. Ahora bien, ¿cómo sabes?
que la misión de los simuladores fue exitosa. Porque ¿qué hace Mario Santos al final del episodio? No puedo ser la única que la vio. ¿Qué hace Mario Santos al final del episodio? ¿Nadie la vio? ¿Qué hace con su tiempo libre? ¿Nadie vio los simuladores? Prácticamente para mí podría ser un monumento nacional. ¿No la viste? Ay, no, es tarea para el hogar, ¿eh? Es divina. La vas a pasar. Exacto, Viviana, se prende un cigarro. Exactamente, exactamente. Pide fuego y es un habano. Exactamente, bien. ¿Por qué? Porque esto es clave. El tipo se prende un habano y se va solo sin el reconocimiento de nadie, porque sabe que su trabajo está hecho. Imagínate si a vos te llaman para hacer una auditoría. Te llaman para hacer una auditoría y el equipo de la empresa sabe que vos sos el auditor. Ahora vos necesitas que el otro colabore y por otro lado necesitas que el jefe confíe en vos. ¿Por qué? Digo, ¿cuál es el punto del auditor si no? Entonces imagínate si vos les contás a ambos que vos y tu equipo son los simuladores. No te vas a dar ni cuenta que estamos acá. Vamos a arreglar el problema. Por ahí van a ser las cosas un poquito más prolijas, va a haber un betún, a lo mejor no, pero al final del día no te preocupes. Te voy a preguntar si hay fuego y nos vamos. Eso. Brigada A tiene la misma estructura, por eso si son un poco más grandes les digo contarles lo mismo, pero con los personajes de Brigada A porque funcionan igual. Esto, imagínate, ¿no? Para alguien que sabe que vos estás fijándote en su trabajo, buscando el error, darles un poco de tranquilidad. No, no te vengo a serruchar el piso. Y al jefe no te preocupes, yo no me importa nada más que la empresa siga funcionando y resolver el problema e irme. Y está bueno porque también hace un contrato del tipo de vínculo y es muy simpático. Otro que me encanta es empezar desde el error. Me encanta, me parece súper amigable, me parece súper empatizable para el otro, es divino. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados que en la situación de venta muchas veces nos ponemos un poquito en pose, ¿no? Es como tipo una primera cita. Entonces, el otro ya está como con la barrera alta. En cambio, si vos empezás contando una macana que te mandaste, por ejemplo, vos le querés vender tus servicios a un importador. Entonces vos le contás el peor moco que te mandaste con alguien que quería justamente hacer importación. Entonces le contás cómo te recuperaste de ese error, cómo esa persona sigue siendo cliente hoy y qué aprendiste vos para toda la vida. En vez de decir cosas duras, tipo tengo 15, 20 años de experiencia, le estás diciendo dos cosas importantes. Primero, que ya ese moco no te lo vas a volver a mandar. Segundo, que este sigue siendo tu cliente, cosa que sos alguien confiable. ¿Y por qué sos confiable? Porque cuando te mandas la macana, preferís contarlo rápido, porque la persona que esconde su error no está trabajando en resolverlo, está trabajando en ocultarlo. Si hay algo, yo te lo voy a contar siempre. Y de ahí para adelante. Mira cómo cambia. Y es mucho más genuino. Y porque también le estás contando de última, si no te contrata a vos, cuál es la cosa que tiene que mirar. Y yo les puedo asegurar que si después comprueba contratando a otro que eso es un error frecuente que vos ya se lo habías advertido, vuelven a vos. Y ahí está buenísimo porque le puedes cobrar un poco más. Pues se lo ha ganado. Narrador testigo. Narrador testigo también me encanta. Narrador testigo es la figura, no sé si era una de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, que es el investigador privado que con el método deductivo descubre todo, no es el que cuenta la historia. El que cuenta la historia es el doctor Watson. ¿Por qué? Porque vos no podés estar haciendo las dos cosas. O sea, vos no podés resolver el crimen y además estar teorizando sobre el crimen. No podés. Entonces, para eso lo tiene Watson. Y Watson es testigo y al mismo tiempo es el que te lo cuenta. O sea, él es testigo de la grandeza. Bueno, imagínense si ustedes tienen que contar un caso de éxito, una credencial, no empiecen aplaudiéndose a uno mismo porque es muy aburrido. Ahora, si ustedes se cuentan desde parte del equipo o que vieron la genialidad que tuvo un compañero, yo empecé ayudando a las pymes en la crisis del 2001. Por suerte tuve un maestro y hablas del maestro, pero lo que hablas del maestro inevitablemente
se riega sobre vos. Es muy simpático y podés en algún punto también hablar de tus diferenciales. Acabo de ver la hora, perdón, voy a apurar un poquito el ritmo. Entonces, una historia bien contada abre una posibilidad no explorada. Hacete la pregunta, ¿qué mirada presenta este proyecto que no podría otro? ¿Cómo lo que estás haciendo resuelve algo para el otro? ¿Y cómo mejora el juego? ¿Cómo hace la industria más linda? ¿Cómo hace el negocio que vos amás cada vez mejor? Entonces, siempre digo lo mismo. Es tu turno de salir a pichar, de hacer las preguntas que necesites, de buscar los materiales que necesitas. Soy fácilmente encontrable, como verán, no tengo mucha originalidad ni para hacer mails ni perfiles de redes, así que soy fácilmente encontrable. Pregunten, picheen, cuenten quién son. Si no, nunca van a tener posibilidad de estar en los proyectos que a ustedes les interesen y van a estar esperando siempre la buena voluntad de otro. Gracias. Gracias, Pato. Genia total. Gracias por este tercer encuentro. En el chat les compartimos el link de Exportar TV, que es nuestro canal de las capacitaciones que vamos realizando. Están ordenadas en temáticas y en listas de reproducción por si alguno la quiere volver a ver o por si recién están en la primera etapa. También vamos a estar enviando el material del día de hoy vía mail. Ahí también les dejamos el link de encuesta para que lo puedan completar. Si alguno no recibió el material de la charla pasada, les pedimos por favor que nos envíen un mail a formación@inversionycomercio.org.ar. A veces de tantos mails se puede pasar, así que nos pueden escribir sin problema. Y Pato, te cedo la palabra para que le des un cierre. No sé si alguno quiere realizar una consulta. Me pareció súper interesante una consulta que hizo recién en la parte en vivo, si bien le acabo de enviar escrito, sí me parece importante que quede en la grabación por si acaso. Decía, ¿cómo hacer para elegir una metáfora? Y siempre ante esto digo, elijan una metáfora que tenga que ver en consonancia con ustedes. Hay un ejemplo que a mí me encantó, que me lo llevé, por eso me gusta hacer capacitaciones y por eso me gusta la gente. Es muy inspiradora. El año pasado hice una capacitación en una empresa en Rosario que una de las cabezas de equipo de finanzas me dijo, yo al momento de empezar a estudiar estaba entre dos carreras, o era una profesora de sociales o me dedicaba a las finanzas. A lo largo del tiempo en la empresa siempre llegan los chicos que están medio que recién empezando la empresa, a veces están recién, es su primer trabajo, entonces les empiezo a explicar cómo funcionan las finanzas, por qué funcionan así, por qué es importante, cuáles son los proveedores que tenemos, cómo trabajamos con el campo y demás. Y entonces me di cuenta al final del día que soy nomás la profesora de sociales. Y es espectacular porque la metáfora funciona, ella está contando. Vos ya sabes que ella está dentro de las finanzas, que es cabeza de equipo, y al final todas las cosas que va describiendo terminan construyendo esa metáfora final de ser la profesora de sociales, que es cabeza de equipo de finanzas. Entonces, siempre digo lo mismo, la metáfora tiene que ver con uno. La comunicación personal profesional que resuena y que te sirve es la que está en consonancia con la profesional que sos vos. Por eso las frases hechas no funcionan. Y por el amor de Dios, no use la inteligencia artificial para esto. A veces sirve para el ping-pong, pero no esperen encontrar originalidad ahí, ¿no? Esto, salir de la hoja en blanco, funciona muy bien la hoja en blanco, pero también es una metáfora como bastante usada. Así que pensá qué es para un investigador la hoja en blanco, ¿no? Desde ahí, desde conectate con el problema del otro, ¿no? Eh, Bueno, Gastón, eso es un poquito la práctica. Identificar y separar lo importante y la prioridad en lo profesional es un poquitito la práctica y un poquitito entender sobre todo dónde está el otro y qué es lo que necesita del servicio que vos prestás. Bueno, Ernesto, maravilloso para mí. Y si te interesa, tengo un montón de bibliografía que te puede servir un montón y hay un montón de charlas, sobre todo de universidades de Chicago, que hacen cosas maravillosas con esto. Así que si lo necesitas, sobre todo para dar clase, que yo como colega docente amo, escribime, ¿no? Te lo paso. Bueno, no les quiero robar más tiempo. Carmen, muchas gracias. Cualquier cosa, ya saben, estoy aquí. Gracias, Pato, gracias a todos una vez más por estar del otro lado y los esperamos en las próximas capacitaciones. Que tengan buen día.